Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Que sí, Dani, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenidas. Ok, chévere. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Ok, a ver, vamos a empezar la clase, ¿sí? Entonces, a ver, estaba viendo, hoy teníamos una exposición, ¿no es cierto? Y no tenemos quórum. Empezamos con Vero, luego iba Jessy, luego Nicole, y terminábamos con Dani. Vi que todos subieron el trabajo. Ya les voy a colocar aquí la información, ¿ya? A ver. Mm, mm. Vamos a ver si me subieron videos. No, no me subieron nadie videos. Presentaciones nomás. A ver, entonces, bueno, en vista que no está Vero, empecemos con ustedes, Jessy, que es la segunda en exponer, ¿ya? ¿Le ha ido compartiendo pantalla? Muy bien, Jessy, entonces vamos con usted, ¿ya? Inge, perdóname compartiendo pantalla, por Ya, listo entonces. Voy a no te lo recibo compartir. en el celular. Perdón, dejé de compartir, quería poner en grande. Mm. Ya, papá, estoy listo. Ya, listo, Jessy, entonces cuando quieras. De una, a ver si acabamos. Hola, muy buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Hoy me ha tocado exponer el tema proyecciones cartográficas y el sistema UTM. Proyecciones cartográficas y el sistema UTM. Dice, las proyecciones cartográficas son métodos matemáticos utilizados para presentar la superficie curva de la Tierra en un plano, debido a que la Tierra no es una superficie plana. Toda proyección introduce algún tipo de distorsión en áreas, formas distintas o direcciones. Tipos de proyecciones cartográficas.
Las proyecciones cartográficas se pueden clasificar según la superficie geométrica utilizada para proyectar la información. Tenemos las proyecciones cilíndricas. Se basan en un proyectar la superficie terrestre sobre un cilindro. Son útiles para mapas de zonas ecuatoriales y presentan poca distorsión cerca del ecuador, pero alta distorsión en los polos. Ejemplo, proyección de Mercator. Las proyecciones cónicas utilizan un cono para proyectar información, son adecuadas para presentar latitudes medias con distorsiones menores en esas zonas. Ejemplo, proyección cónica conforme de Lambert. Proyecciones azimutales. Estas proyectan la superficie terrestre sobre un plano. Son útiles para regiones polares o representaciones globales, centradas en un punto. Ejemplo, proyección esferográfica. La proyección transversal de Mercator TM. La proyección transversal del Mercator es una variación de proyección cilíndrica del Mercator, donde el cilindro se orienta transversalmente en el lugar de alinear con el ecuador. Características principales. La proyección conforme conserva conserva ángulos y formas locales, adecuada para representar regiones con gran extensión en dirección norte-sur. Distorsión mínima cerca del meridiano central de la proyección se utiliza en sistemas como UTM, Universal Transversal Mercator. Detalles técnicos. El meridiano central tiene un factor de escala de 0.9996. Las coordenadas X, E, Y son positivas en todo el sistema para evitar valores negativos. Se aplican ecuaciones matemáticas para corregir la distorsión a medida que nos alejamos del meridiano central. Sistema de coordenadas UTM Universal Transverse Mercator. El sistema UTM es un sistema de referencia basada en la proyección transversal del Mercator. Es ampliamente utilizado en cartografía, sistema de información geográfica y navegación. Ejemplo, zona 18N, SX, 500, 123M, norte Y, 427.800, M. La división en zonas UTM. La Tierra se divide en 60 zonas longitudinales, numeradas del 1 al 60. Cada zona cubre 6 grados de longitud. Se extienden desde 80 grados hasta 84 grados N. Las regiones polares utilizan otra proyección UPS. Dentro de cada zona las coordenadas se expresan en metros, eastern y northern. ¿Cómo funcionan las coordenadas UTM? Eastern, distancia en metros desde el meridiano central de la zona. 5.000 metros en el meridiano central para evitar valores negativos. Northern, distancia en metros desde el ecuador. En el hemisferio sur, el valor de norte se ajusta sumando 10.000 metros para evitar valores negativos.
Ventajas y limitaciones del sistema UTM. Las ventajas: proyección conforme, manteniendo formas, ángulos. Usa unidades de metros, facilitando mediciones precisas, división en zonas, minimizando distorsiones dentro de cada una. Amplio uso en cartografía, SIG y navegación GPS. Las limitaciones: no es adecuada para representar representaciones globales, ya que cada zona es independiente. Distorsión significativa fuera de la zona UTM asignada. En regiones cercanas a los límites de zona pueden ser confusos cambiar de una a otra. Ejemplo de impresión: uso en SIG y en GPS. Los sistemas de información geográfica SIG y los dispositivos GPS utilizan UTM para posicionamiento preciso. Por ejemplo, un punto en Madrid podría expresar en coordenadas UTM como zona 30T, Easing 448.000 y Norting 428.300. Mapas topográficos. Los mapas de instituciones geográficas nacionales IGN utilizan UTM para representar el terreno con precisión en escalas como 25.000 y 50.000. Navegación y rescate. Equipos de rescate militares prefieren UTM debido a su precisión y facilidad de uso en el territorio. La conclusión: el sistema UTM basado en la predicción transversal de Mercator es una herramienta fundamental en cartografía moderna, permitiendo representaciones precisas en mapas y sistemas de navegación. Su estructura por zonas minimiza distorsiones, aunque presentan limitaciones al representar grandes extensiones de terreno. Esta es toda mi instrucción. Ahí tenemos también el video. Ok, voy a poner el video ya. Creo que el video no es. Yes. El que está hablando de partes por millón. Dice TTC. TTC, sí, pero el video no es. Dice que habla de partes por millón. Sí, Voy a es el video cambiar de la química. imagen. Sí, se le quedó el de química. Si pueden mandarme por WhatsApp. Hasta. Porque este no. No, no, no podemos presentar Ya eso. Ok, le porque envío eso es de ahorita, dice química. ya, al WhatsApp suyo. Ok. A ver, hasta eso, vamos con algunas preguntitas. Bueno, no sé si Nicole, la Nicole ya llegó. ¿Y Dani tiene alguna pregunta? Si no, ya le hago yo. No, profe, todo claro. Ya, vamos a ver algunas cositas, ¿sí? A ver, proyecciones cartográficas, hablaba sobre los sistemas UTM. Ya, a ver, entonces, tipos de proyecciones cartográficas. Y pues bueno, aquí nos hablaba sobre los tipos, ¿no? La una, la forma cilíndrica, ¿sí? Ahí está un cilindro, pero si ustedes se fijan aquí, como dice aquí ¿por qué? Porque en esta zona pues prácticamente abarcan todo un cilindro, ¿sí? Imaginen como un tubito de esos que cuando se acaba el papel higiénico tienen ese tubito, pues ahí es un modelo para identificar, entonces, anda la precisión, pero en los polos ya existe una variación muy significativa. Las ¿no? Acá y en gran parte. ¿Qué era una latitud, cierto, Jesse? Porque se son adecuadas para representar latitudes medias. ¿Qué es una latitud? ¿Qué era, Jesse? Una latitud.
¿Se acuerdan? ¿No? Pongamos fácil, ¿las líneas horizontales o las líneas verticales del ecuador? O sea, perdón, del planeta. ¿Estas líneas horizontales o las líneas verticales? ¿Cuáles eran la latitud? Le pongo otra pista. ¿Cuál es el sinónimo de Ecuador? ¿Latitud cero o longitud cero? Latitud, del que yo recuerdo es la cero. Ecuador es latitud cero, por lo tanto será la línea horizontal o vertical. Papá. ¿Qué dice? ¿Horizontal o vertical? Latitud. Hay dos condiciones cero, ¿no? La línea cuadra es desde aquí, el vertical. Entonces, ¿sal o la vertical? Horizontal. Ujú, ¿Verdad? correcto. Entonces, horizontal. Sí, esto que dice aquí, latitudes, se refiere a las que están en esta zona. Recuerden que esto era 0 grados, 30, 60 y así sucesivamente. Entonces, ahí es para latitudes. Y aquí está un ejemplo, proyección cónica conforme del ámbar. Azimutales, pues es un Hijo, modelo un ya poco te más, veo. El link del WhatsApp. ya, chévere, ya le he revisado. Aquí azimutal puede escribirse con Z o con C. En realidad, yo lo he visto más cosas para regiones polares. Sí, este, en cambio, son modelos más para la zona polar, sí, porque estamos en este. El nombre es una proyección estereográfica. No sé si han visto alguna vez es esto, visto desde arriba. ¿Sí, aquí? Pues aquí está. Obviamente, la línea más grande va a ser la línea Ecuador. De aquí para acá se ve parte de Norteamérica, pero no voy a ver hasta un poco de Centroamérica, pero en Sudamérica, la parte sur de África, fíjese que solamente la zona de los polos. Y la proyección de transversal Mercator, bueno, aquí es Mercator transversalmente en lugar de alinearse con el Ecuador. Y aquí utilizan las UTM, ¿no? Universal Transversal Mercator, honor a este científico. Aquí lo que le pone simplemente en las coordenadas X y Y. Aquí está un ejemplo, aquí está divididos por zonas. Entonces hay 18N, más adelante mencionaba un ejemplo 30 algo, y cuánto vale en el eje X y cuánto vale en el eje Y. Esos son los valores, uno coloca la información en esas coordenadas. Os he explicado cómo se va a hacer esto, este o norte. ¿Sí? Son esas las direcciones. La E para el este y la N para el norte. Dicen aquí para un punto en Madrid puede expresarse como 30T, E 448000 y N 4472000. Aquí la pregunta, Jesse, donde dice los mapas del Instituto Geográfico Nacional. ¿A qué país hace alusión? ¿Cómo dice, hijo? A ver, aquí dice los IGN. ¿A qué país hace alusión este término? Ay, Yo le puse, o sea, mapas geográficos, pero de aquí del Ecuador. ya, Y me entonces salió eso así. le cambio la pregunta. ¿Cuál es la institución que regula los mapas a nivel nacional? No es el IGN. Aquí no existe el IGN. No, las siglas es Instituto Geográfico Nacional. Militar. Es el La sigla se IGM. dice Ajá. El de aquí es el entonces, es IGM. solo las siglas del Instituto Geográfico Nacional. Ujú. Este nacional, sí, más del Instituto Geográfico Militar. O sea, esto es algo más del, ¿cómo se llama? De la parte del ejército, ¿no? Ellos son los De que los... manejan esto. ¿Por qué? Porque obviamente Ah, ya. para la época, estamos hablando de inicios, cuando recién se constituía el Ecuador, la principal, o sea, hubieron muchas guerras con Colombia, con Perú y demás, necesitaban posicionarse, utilizar eso, entonces prácticamente ellos eran más para, o sea, ellos me refiero como institución, ¿no es cierto? Para localizar, mandar tropas y demás, utilizaban mucho el tema de mapas, ¿sí? Básicamente mapas, pero estamos hablando de más de 100 años atrás, no había GPS, entonces era una ubicación con los equipos que se disponía. Entonces, por eso es que prácticamente desde allí empezó y pues ahora son los que igual manejan el tema del IG. Navegación y rescate. Incluso por eso también, no sé si has escuchado el tema cuando son elecciones, el IGM está involucrado. Pues tiene las urnas y es porque tienden, ellos tienden a,
Sí, para ubicar, porque obviamente hay zonas que están muy alejadas, o sea, es muy difícil el acceso, entonces no se puede ir tan fácilmente. Ok, entonces, hola amigo. Y bueno, voy a sacar el audífono para que puedan escuchar desde el parlante. Hola amigos, sobre un tema muy interesante. Cartografía es la ciencia que estudia los distintos sistemas o métodos para representar sobre un plano una parte o la totalidad de la superficie terrestre, de forma que las deformaciones que se producen se condicionen. Los métodos para representar gráficamente la Tierra sobre un plano o mapa necesitan de otras ciencias, como la topografía y la geodesia, capaces de determinar la mapa de referencia. La proyección cartográfica o proyección geográfica es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana. Estos puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos en forma de malla. Para representar la Tierra en mapas, se hacen cálculos matemáticos que permiten trazar los puntos, las líneas y las áreas de la superficie terrestre, que es casi esférica en una plana. Esta representación, trazada con base como proyección cartográfica, y su finalidad es mostrar de manera aproximada la forma y dimensión de la Tierra y evitar su deformación. Los principales tipos de proyección son proyección cónica. Se emplea el cono como figura de proyección. La imagen es más exacta donde el cono hace contacto con la superficie terrestre. Con ella se representan regiones de latitudes medias. Los lugares más alejados del punto de contacto aparecen estrechados hacia la base del cono y comprimidos como tal. Resulta de proyectar la superficie del planeta en una hoja de papel que hace contacto en un solo punto. Se logra una buena aproximación, pero con la desventaja de que solo se representa una mitad del globo terrestre. Proyección cilíndrica. Supone que la Tierra está dentro de un cilindro y sobre este se proyecta la forma de la superficie terrestre. Los territorios cercanos al Ecuador mantienen sus proporciones, pero al aproximarse a los polos, la imagen proyectada se distorsiona de manera que la más famosa sea la proyección de Mercator, que revolucionó la cartografía. Se trata de una proyección en la que se proyecta el globo terrestre sobre una superficie cilíndrica. Es una modificada debido a las grandes distorsiones que ofrecen. No olvides comentar a mis videos. Suscríbete. Es gratis. Nos vemos pronto. Ok, listo. Muchas gracias, Jessy. Ok, listo. Vamos con el siguiente tema. Nicole. Ya me toca a mí, profe. Sí, sí, Es por que favor. casi no escucho porque está lloviendo fuerte por mi casa. Ah, ok. Sí, Ah, sí, sí, me toca. ya voy a compartir. Ya. No me sale para compartir, profe, pantalla. Ah, ya le habilito. Dame un segundo. Ya. Buenas tardes, compañeros, profe. Mi tema es tecnologías y herramientas para el manejo del sistema de coordenadas. Ya, sistema de coordenadas. Los sistemas de coordenadas son fundamentales para para representar y analizar información especial. Su correcta gestión es crucial en campos como la geografía, la ingeniería, la topografía y la cartografía. Esta, esta presentación explorará las herramientas y tecnologías claves para el manejo del sistema de coordenadas, incluyendo software, SIG, CAD, tecnologías de posicionamiento global y métodos de transformación.
Sistema de software de sistemas de información geográfica, SIG, que son QGIS y ArcGIS. Estas plataformas permiten la visualización, el análisis y la gestión de datos geoespaciales. Ofrecen herramientas para la definición, asignación y transformación del sistema de coordenadas. La, la georreferenciación de datos en una función esencial. Manejo del sistema de coordenadas como reproyección de datos, o sea, conversión entre diferentes sistemas de coordenadas, visualización de datos en diversas proyecciones cartográficas y análisis especial con consideración de la precisión de las coordenadas. Herramientas de diseño asistido para computadoras CAD. Es integración como sistema de coordenadas. Los programas CAD como AutoCAD, utilización del sistema de coordenadas para el diseño. La exposición escrita, tengo 11. Jessy, Entonces, apague el, Jessy, apague el micrófono, profesor. Ya. Los programas CAD como AutoCAD utilizan sistemas de coordenadas para el diseño preciso. La integración con datos geoespaciales facilita la creación en topografía y obras civiles. Aplicaciones en topografías y cartografías, es creación de planos topográficos y modelos digitales del terreno. Importancia y exportación de datos geoespaciales. Tecnologías de posiciones global, GPS y GNSS. Relación con los sistemas de coordenadas que el GPS y el GNSS proporcionan datos de posiciones basados en coordenadas geográficas. Estos datos se utilizan en SIG y en CAD para la georreferenciación y la creación de mapas. GNSS incluye sistemas como GPS, GLONASS, Galileo, aplicaciones con la captura de datos geoespaciales, captura de datos de campo para la creación de mapas y modelos y la navegación y seguimiento de objetos. Métodos de transformación y conversión. Procesos matemáticos para convertir datos entre sistemas de coordenadas, transformación lineales, afines y geodésicas, convención de proyecciones cartográficas, cambio de la presentación de la superficie terrestre en un plano, selección de la proyección adecuada según la región y el propósito. Y estas son las bibliografías. Y ya le voy a mostrar el video, profe. ¿Sí se ve ahí la pantalla? Sí, te ve. Sí, pues se ve. Sistemas de información geográfica, SIG, son herramientas informáticas que permiten capturar, almacenar, analizar y presentar datos relacionados con posiciones geográficas. Estos sistemas combinan información cartográfica con datos alfanuméricos para proporcionar una visión detallada de un área específica. Entre las principales aplicaciones de los SIG se encuentran planificación urbana y regional, permiten a los planificadores urbanos y regionales visualizar la información existente sobre un área, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas sobre el uso del suelo, la infraestructura y los servicios públicos. Gestión de recursos naturales. Permiten la recopilación y análisis de datos sobre la distribución y el uso de estos recursos, lo que ayuda a la toma de decisiones en materia de conservación y explotación. Transporte y logística, utilizados en la planificación y gestión de redes de transporte y en la optimización de rutas de transporte y distribución. Emergencias y desastres, esenciales en la planificación y respuesta a emergencias y desastres, ya que permiten a los equipos de respuesta rápida visualizar la información sobre la situación en tiempo real y tomar decisiones informadas.
Marketing y publicidad, ya que son utilizados en los negocios, para identificar patrones de comportamiento de los clientes y para segmentar el mercado marketing. En resumen, los sistemas de información geográfica permiten una comprensión detallada de un área específica y ayudando a visualizar y analizar información geográfica compleja. Esa sería mi presentación, profe. Chévere, muchas gracias, Nicole. A ver, vamos con la diapositiva para ir viendo, analizando una a una. Ahí. Es la primera, sí, ¿no es cierto? Sí. Sí. Tenemos Ya, entonces obviamente la aplicación de esto, ¿no es cierto? De ya ir utilizando los mapas ya es de una manera más automática, ¿sí? Ya no es, no únicamente con el GPS, sino ya utilizar software, ¿sí? Sí, que es sistemas de información geográfica, CAD, hay también un programa que se llama AutoCAD o CAD nada más, es un software que también permite ubicar, incluso hacer un diagrama de una planta, por ejemplo. Listo, vamos a la siguiente. ¿Esa o la siguiente? No sé si está bien. ¿Qué es georreferenciación? Eh, Haciendo referencia a alguna parte geográfica del... Ujú, con coordenadas, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y cuál de los sistemas que mencionó Jesse cree que utiliza el ArcGIS o el QGIS? Mm, La verdad que yo no avancé a escuchar lo que estaban exponiendo porque estaba justo lloviendo bastante, entonces Oh, no, ya. sí, no avancé a escuchar. Bueno, pero había el UTM, ¿sí? Aquí más utiliza las coordenadas UTM, que son un poco más precisas que de este tipo para estos ojos, ¿sí? Es como más global, porque los otros modelos cónicos, cilíndricos, ahí tiene sus dos ventajas. Entonces, el UTM es un poco más general y tiene mucha más precisión. Bien, vamos a la siguiente. Eso es lo que significa CAD, ¿no? Diseño asistido por computador. El programa se llama CAD, hay otro que se llama AutoCAD. Eso obviamente no lo vemos. Se lo ve, como les digo, principalmente para diseñar, por ejemplo, una casa, diseñar o una planta industrial. Se puede ir haciendo con AutoCAD. Sí, es más un tema de dibujo. Los arquitectos manejan muchísimo estos programas, pero si se lo quiere anclar a un tema de posición, si quiere dibujar, por ejemplo, todo un barrio, pues se lo puede ir haciendo con estos programas y por eso es importante la georreferenciación. ¿Qué es topografía? Porque se usa en topografía y obras civiles. ¿Qué es topografía? Eh, es una, es una carrera, topografía, ay, se me fue, Ciencia. se me fue, o sea, es una, creo que es de los mapas, No, que, ese es no, cartografía. Cartografía es de cartografía. los mapas. Y topografía, Bueno, disculpe que me ponga, pero creo que es de los límites de los terrenos, porque aquí dice, cuando eh, vamos a medir un terreno, dice, vamos a utilizar los topógrafos. ¿Será que estoy bien, mal? No sé. sí, sí, tiene con la idea, también con el suelo. Sí, lo que ustedes estudiaron. No estudiaron Ah, ya. topografía, Eh, tipos de suelo. es la ciencia que mide y representa la superficie terrestre. Creo que es eso. Ajá, exactamente. Entonces, le sirve, por ejemplo, para los tipos de suelo. Obviamente, ustedes en esa materia que sufrieron, le vieron más abajo, ¿no es cierto? Todos los tipos de suelo, pero acá, pues, más superficial, ¿no es Hola, cierto? mija. Entonces, Y los sí, estoy niveles. llegando. Ya que llegue a la casa, me pego un baño y Ok, ahí te vuelvo a... creación de planos topográficos, listo. Entonces, topografía para el nivel del suelo y la otra cartografía al tema de mapas. ¿Sí? Listo, vamos a la siguiente. Ya, algo más específico, ¿no es cierto? Fíjese lo que significa GPS, o sea, no sé si han utilizado esa palabra, ¿no es cierto? GPS utiliza satélite, ¿sí? Es Global Positioning System, ¿sí? Entonces, utiliza un satélite y les manda la referencia. Cuando a veces se quedan sin señal,
obviamente también sin internet, ya no pueden ver, por ejemplo, un mapa a menos que se descargue. Entonces ahí tienen que esperar un buen rato hasta que se vuelva a calcular. Hay otro sistema de navegación que es el GNSS, que es el Global Navigation Satellite System. ¿Qué diferencia le ve, Nicole, el GPS con el GNSS? Perdón, profe, ¿qué dijo? ¿Qué diferencia le ve entre el GPS y el GNSS? Que tienen más satélites, o sea, como que tienen más señal, como así decir. Ajá. O sea, poner un satélite a orbitar alrededor de la Tierra es carísimo. O sea, que en algún momento nuestro país haga, pues va a ser muy, muy complicado porque hay otras, hay otras necesidades. Pero obviamente los países que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, 4 satélites para ir monitoreando todo el planeta. Entonces es mucho más preciso y mucho más exacto la medición, ¿no es cierto? Entonces, si se quedan sin GPS, pues tienen es el GNS, pues obviamente va a ser más exacto. Obviamente los teléfonos lo que trabajan es con GPS, que sería lo básico. No se necesita poner todo un sistema de GNSS porque sería más costoso y pues utilizar software o aplicaciones que les podrían utilizar con el GNSS. Bien, creo que esa fue la última, ¿verdad? Ah, no sé, matar. Transformaciones de coordenadas. Sí, hay fórmulas matemáticas que les permiten transformar las coordenadas. Sí, bueno, si no doy máximo mañana, les mostraré la plataforma que permite transformar de las coordenadas UTM que nos mencionó Jessy de rato hacia las coordenadas con grados, minutos y segundos que ya también vimos la semana anterior con el Google Earth. Entonces, para poder hacer la transformación, o sea, se lo puede hacer a mano, pero si estamos en una materia que es necesariamente con computadora, pues lo hacemos directamente con una página web. ¿Sí? Entonces, ahí utilizan todo eso, ¿no es cierto? Modelos lineales, proyecciones y demás. ¿Sí? Entonces, es como decir, no le vamos a medir la distancia en metros, sino en pulgadas, o no en pulgadas, sino en milímetros. Esto simplemente es otra unidad nada más para una posición. Listo, la siguiente. Ya. Ya, eso es Ujú. todo. Ahí se acabó. Ujú. Chévere, muchas gracias, Nicole. Listo, vamos con la última, Dani. La última de hoy día. Listo, profe, ya le comparto pantalla. Ujú. ¿Cierto, Dani? ¿Cómo le parece? ¿A usted le parece eso? ¿Cómo le hace eso para... ¿Qué intento buscar para que todos sean compartir? ¿Dónde le pone? ¿A usted no le sale una flechita verde que dice compartir en todo el Zoom Ya, a ver, déjeme ver. No, voy a cerrar, le voy a abajo? negarle un ratito. Ya, y le pongo, ya, Compartir nomás ahí. varios Hay flecha participantes. verde. Y ahí ya puede compartir. Voy a ver. Sí, ya puedo compartir ahí. Ya. Ya. Gracias, gracias, Dani. Porque Sí. este software le pone el instituto, o sea, el Zoom le pone el instituto, entonces pone Ya. ciertas restricciones. Entonces yo sé desde el cero cómo permitir, pero no me da, siempre tengo que estar poniendo, reclamando Ok, anfitrión. sí entiendo. Por eso Eh, nomás. Profe, profe, una preguntita. ¿Cómo se ponía cómo ponía para agrandar la pantalla? A ver, justo ahí Eh, la- mismo, en ese mismo icono más aquí, bajito. Ajá, ahí, aquí, ¿no? El esta. de arriba, ajá, ese, dele clic y le pone pantalla completa, el último. Ya está. Ajá. Bueno, profe, buenas tardes. Bueno, este es mi tema que se llama Integración de sistemas de coordenadas en la gestación y conservación del medio ambiente. Muy bien, seguimos. Integración de sistemas de coordenadas en la gestión y conservación del medio ambiente. Se refiere al uso de múltiples sistemas y referencias geoespacial para la recopilación, análisis y gestión de datos ambientales. Los datos ambientales provienen de diversas fuentes como sensores remotos, sistemas de información geográficas, estaciones meteorológicas y estudios de campo. Es esencial que la información se normalice y se integre en un sistema de coordenadas común. ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Son tecnologías que permiten relacionar datos con una ubicación geográfica. Esto se hace mediante mapas que muestran la distribución de recursos, poblaciones, edificios, entre otros, etcétera.
¿Cuáles son los sistemas de información geográfica? Aquí tenemos lo que son los principales. Sistemas de información geográfica, como el SIG, como ARC-GIS y QGIS. Imágenes de satélites como Landsat y Sentinel, modelos espaciales para análisis de patrones ambientales, algunos programas SIG, ArcView, SRI, Geomedia, Intraf, Malinfo, Idris, Cloud Labs, Carta Digital y Seget. ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Aquí tenemos un pequeño cuadro en lo que poner un ejemplo. Analiza la ubicación espacial, mejora la comunicación, la eficiencia, la gestión y la toma de decisiones. Ayuda a comprender patrones, relaciones y contextos geográficos y también organiza capas de información en visualizaciones. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo. En la ciencia, bueno, en la ciencia lo que es lo principal, en la planificación y recuperación antes y después de los incidentes, en el control de contaminación como mapado de fuentes contaminantes mediante sensores GPS, en la respuesta a emergencias como los huracanes, incendios y terremotos. Eso se refiere a los que son los problemas naturales o ambientales. Monitoreo de deforestación en el uso de imágenes satelitales como coordenadas georreferenciadas para analizar cambios de la cobertura vegetal y por último, en la gestión de áreas protegidas para delimitar zonas de conservación y evaluar su estado. La importancia de los SIG en la gestión ambiental. La correcta integración de distintas coordenadas permite la precisión en la delimitación de áreas protegidas y ecosistemas sensibles, la detección y monitoreo de cambios ambientales a través de imágenes satelitales y datos de campo. Y por último, la mejora en la toma de decisiones en conservaciones de biodiversidad, gestión de recursos naturales y mitigación del cambio climático. Monitoreo del cambio climático. Uso de sistemas de coordenadas para la recopilación y análisis de datos climáticos a nivel global. El monitoreo del cambio climático. El cambio climático es un fenómeno global que requiere un monitoreo preciso y continuo para entender sus efectos y tendencias. Los sistemas de coordenadas facilitan la geolocalización exacta de datos como temperatura, precipitaciones, niveles de gases de efecto invernadero, cambios en la cobertura forestal, nivel del mar y otros indicadores climáticos. Aquí tenemos en las fotos un pequeño ejemplo de cómo es. Los sistemas de coordenadas permiten: uno, precisión en la localización y análisis; 2, monitoreo continuo y comparativo; 3, integración con tecnologías geoespaciales; 4, apoyo a la toma de las decisiones; 5, alertas tempranas y la prevención; y 6, escalabilidad y alcance. Las tecnologías usadas en la recopilación de datos climáticos. Tenemos aquí a los satélites meteorológicos que proporcionan imágenes y datos sobre temperatura, humedad y composición atmosférica. Tiros 1. eh, Tiros 1, el primer satélite meteorológico del mundo, lanzado en 1960, que proporcionó imágenes de nubes. Tenemos también el GOES, que es una serie de satélites de los Estados Unidos, entre los que se encuentra el GOES 15, tenemos también el GOES 16 y tenemos el WES 17. También tenemos el Himawari, que es una serie de satélites japoneses que proporcionan predicciones meteorológicas para Asia Oriental, Japón y la región del Pacífico Occidental. Y por último tenemos lo que es el Meteosat. Es una serie de satélites europeos entre los que se encuentran el Meteosat 8, el Meteosat 9, el Meteosat 6 y el Meteosat 7. Las tecnologías usadas en la recopilación de datos climáticos. Tenemos aquí lo que son los sensores remotos, que son utilizados para medir variables como la concentración de gases de efecto invernadero. Tenemos aquí son los satélites que nos permiten explorar todo el planeta. Algunos ejemplos de satélites son el Landsat, Aster, Spot, Iconos, Whitbeard y WorldBuy. Tenemos los drones que permiten estudiar árboles a escala individual y tenemos los radiómetros que determinan la potencia de radiación emitida de un objetivo. Tecnologías usadas en la recopilación de datos climáticos. Tenemos aquí los que son modelos climáticos computacionales, los cuales integran datos georreferenciados para realizar predicciones sobre el comportamiento del clima en el futuro. Tenemos aquí lo que es el HAT-CM3, es un modelo climático general acoplado a la atmósfera y al océano. Tenemos el ETGCM, es un modelo climático general acoplado para la atmósfera y también al océano.
Aquí tenemos el GFDL, el CM2.x, es un modelo climático general acoplado para atmósfera y océano. Aquí tenemos lo que son las estaciones meteorológicas, las cuales son distribuidas globalmente para registrar datos de temperatura, precipitaciones y velocidad del viento. Un ejemplo de estación meteorológica es la que se encuentra en Uppsala, Suecia, establecida desde 1722 por el astrónomo Anders Celsius. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos. El ejemplo número uno es el monitoreo de temperatura global con el SIG. El ejemplo número dos es la detección de la deforestación con imágenes satelitales. Y el ejemplo número tres es el análisis del aumento del nivel del mar. Como podemos ver aquí en estas tres imágenes que les puse aquí en pantalla. Es un pequeño ejemplo de los ejemplos que dije. Número dos, tenemos el manejo de recursos naturales, aplicaciones en la gestión de bosques, cuerpos de agua y biodiversidad utilizando herramientas SIG y GPS. Manejo de recursos naturales. El manejo sostenible de los recursos naturales es fundamental para la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El uso de sistemas de información geográfica SIG y el sistema de posicionamiento global GPS han revolucionado la forma en que se gestionan los bosques, los cuerpos de agua y la biodiversidad. Para garantizar su sostenibilidad es necesario implementar estrategias de manejo basadas en tecnologías avanzadas como SIG y el GPS. Estas herramientas nos pueden permitir analizar patrones espaciales, monitorear cambios ambientales y optimizar la gestión de los ecosistemas. Aplicaciones de SIG y GPS en la gestión de recursos naturales, manejo de bosques, monitoreo de cuerpos de agua, etc. Aplicaciones de SIG y GPS en la gestión de recursos naturales. Tenemos aquí lo que es la conservación de la biodiversidad. Bueno, aquí tenemos otros tres ejemplos. El ejemplo uno tenemos el monitoreo de la deforestación en la Amazonía. El ejemplo número dos tenemos la gestión de recursos hídricos en lagos y ríos. Y el ejemplo número tres tenemos lo que es la protección de especies en peligro de extinción. La importancia del manejo de recursos naturales con SIG y GPS. Primero tenemos lo que es el monitoreo de la deforestación. Con SIG y GPS se pueden detectar áreas afectadas por tala ilegal y diseñar estrategias para su conservación. En la segunda tenemos lo que es la planificación de reforestación. Se me fue. Bueno, en la segunda tenemos lo que es la planificación de reforestación, que nos permite seleccionar zonas óptimas para restaurar y con prevención de incendios y también predecir áreas con sensores GPS y SIG que pueden mapear contaminantes y evaluar la salud de ríos, lagos y acuíferos. En el número 5 tenemos la gestión de cuencas hidrográficas de contaminación y la planificación del uso sostenible del agua. Y por último tenemos la prevención de inundaciones, la cual nos da modelos geoespaciales que nos ayudan antes de los desastres. Aquí lo que es tenemos lo que es la protección de especies en peligro. Tenemos también lo que es la creación de corredores ecológicos. Tenemos la evaluación del impacto del cambio climático. También tenemos la planificación basada en datos. Tenemos el cumplimiento de normativas ambientales. Y aquí tenemos lo que es la educación y concienciación ambiental. Número 3, tenemos lo que es la prevención y respuesta ante desastres naturales. Uso de datos geoespaciales para la predicción, monitoreo y mitigación de desastres como inundaciones, terremotos e incendios forestales. Bueno, aquí tenemos que el uso de SIG de sistemas de información geográfica, el GPS, sistema de posiciones global y sensores remotos permite recopilar y analizar, visualizar información a tiempo real. Estos datos nos pueden ayudar, uno, a predecir eventos naturales mediante el análisis de patrones climáticos y geológicos. Dos, monitorear el desarrollo de desastres en tiempo real para activar alertas tempranas. Tres, mitigar los tiempos del impacto mediante una planificación eficiente y listas de respuesta rápida. La importancia de uso de datos de espaciales en la prevención y respuesta a desastres naturales. Tenemos también lo que es aquí el monitoreo y detección de monitoreo y lo que es la detección temprana. Tenemos también lo que es la planificación y gestión del territorio. Y también tenemos respuesta y recuperación eficiente. También tenemos aquí tres ejemplos claves, lo cual tenemos aquí la que es la predicción y monitoreo de inundaciones, evaluación de daños tras un terremoto y control de incendios forestales. Como siempre les puse aquí unas fotos para que las puedan ver como ejemplo en la pantalla. Número 4, tenemos la planificación y ordenamiento territorial, la aplicación de coordenadas geográficas en la zonificación ecológica, planificación urbana y evaluación de impacto ambiental.
Bueno, la aplicación de coordenadas geográficas y tecnologías geoespaciales como SIG, Sistema de Información Geográfica, y GPS, Sistema de Posicionamiento Global, permite un mejor toma de decisiones en tres áreas claves. En la primera área clave tenemos lo que es la zonificación ecológica, lo cual nos da la identificación y delimitación de áreas protegidas, ecosistemas sensibles y zonas de alto riesgo ambiental. En la número dos tenemos lo que es la planificación urbana, diseño de ciudades sostenibles, optimización de infraestructuras y regulación del crecimiento poblacional. Y en la última tenemos lo que es la evaluación de impacto ambiental, la que es el análisis del impacto de proyectos en el medio ambiente, considerando cambios en el uso del suelo y también de la biodiversidad. Aquí tenemos lo que son unas herramientas utilizadas. En la primera tenemos la que son el Sistema de Información Geográfica SIG. Aquí tenemos, por ejemplo, el ARC-GIS, el QGIS y el Google Earth. En la segunda tenemos las imágenes satelitales y teledetección, las cuales son las Landsat y el Sentinel. Luego tenemos los drones y sensores remotos, los cuales para el monitoreo de cambios en el uso del suelo. Y por último tenemos los modelos de análisis espacial, los cuales son los algoritmos de planificación y simulación de escenarios. Bueno, aquí tenemos lo que es el uso de coordenadas geográficas en la planificación territorial, lo cual es crucial para un desarrollo equilibrado y sostenible. Y aquí están sus principales beneficios. En la primera tenemos lo que es la reducción del impacto ambiental, la mejor calidad de vida, la prevención de desastres naturales, uso eficiente del suelo y la toma de decisiones basadas en datos. Como siempre tenemos nuestros tres ejemplos aquí. El ejemplo número uno tenemos lo que es la zonificación ecológica en la Amazonía. El ejemplo número dos tenemos lo que es la planificación urbana en Barcelona. Y el ejemplo número tres tenemos lo que es la evaluación de impacto ambiental y los megaproyectos. También le he dejado tres fotos para que la puedan ver según sus ejemplos. Por último, llegamos a las conclusiones. La integración de sistemas de coordenadas en la gestión y conservación del medio ambiente es importante porque, uno, mejora la precisión de la toma de decisiones ambientales; dos, permite ubicar con exactitud zonas de conservación, áreas protegidas y ecosistemas en riesgo; número tres, facilita el monitoreo de cambio climático y la degradación ambiental; número cuatro, optimiza la planificación y el uso sostenible del territorio; número cinco, nos ayuda a gestionar recursos naturales de manera eficiente, reduciendo el impacto humano; número 6, favorece la restauración ecológica y el diseño de corredores biológicos; y número 7, fortalece la respuesta ante desastres y la mitigación de impactos; y por último, el ejemplo, digo la conclusión número 8, mejora la capacidad de reacción frente a incendios forestales, inundaciones y sequías. Aquí, profe, están las bibliografías. Bueno, son estas dos de aquí, como puede ver. Ujú. Gracias por su atención. Qué verdad, y muchísimas gracias. Bastante completa la exposición. Le tuvo un tema un poquito, o sea, yo pensaba que estaba corto, pero la verdad le profundizó bastante bien Sí. con todas las Ya le pongo aplicaciones el que video. tiene. Sí, ya le pongo el videito, me da un Ah, momento para ya, buscar. chévere. Ok, póngale entonces. A ver. De modelo para copiarle, profe. A ver. Mm, Ya le pongo el video, profe, que lo estoy copiando, que se... Ya no hay problema.
Si eres un profesional Ya, con profe, lo tengo. experiencia o Dile habilidades compartir pantalla. avanzadas, Estados Unidos te necesita. ¿Sí puedo ver la pantalla, profe? Sí, sí se ve. Ah, ok. Sistemas de Información Geográfica, o SIG en sus siglas, tienen su origen en 1963 en el Departamento Federal de Energía y Recursos de Canadá, con la finalidad de inventariar los recursos naturales disponibles en este país utilizando computadoras. Su uso en la agricultura comenzó con el mapeo de suelos, dando origen a un sinfín de estudios, con el objetivo de mejorar en estos las características físicas y químicas para aumentar la producción agrícola. Su función es integrar, modelar y analizar datos provenientes de diferentes ciencias, donde convergen tecnologías tales como GPS, drones e Internet, así como disciplinas de la agricultura entre las que destacan la estadística, matemática, informática, computación, geografía, cartografía y topografía. Todo ello con el fin de generar como producto final capas de información en forma de imágenes, desarrollando el área agroproductiva de interés. En la actualidad, para hacer uso eficiente del recurso hídrico y de los agroquímicos, la agricultura de precisión utiliza los sistemas de información geográfica debido a que estos analizan las variables de los cultivos y sus interacciones con el suelo, el agua, el clima y la topografía. Por tanto, estos sistemas certifican eficazmente el éxito de la planificación agrícola de una zona y su desarrollo en general, debido a que promueven el uso racional de los recursos a partir de la toma de decisiones acertadas en el manejo agronómico. Además, favorecen la automatización y la simplificación de los procesos en las unidades productivas, generando significativos aumentos en las ganancias de los productores. Agropedia, por Agrotendencia TV. Ya, profe, eso sería todo respecto a mi presentación. Gracias. Chévere, muchísimas gracias, Dani. No sé si Jessy, tal vez alguna pregunta, ¿no? A ver, yo le hago una pregunta así cortita, porque obviamente está bastante completa la exposición. Habló sobre los drones, ¿sí? No sé si tienen o han visto usar los drones, Dani. Sí, sí, esos pequeñitos nomás. Ujú. ¿Lo tiene usted o no? No, no, profe, no No. tengo drones. Ok, ¿y Jessy? ¿Ha visto los drones? Sí, en mi trabajo. Ah, ya, del trabajo, ¿no es cierto? ¿Para qué lo utilizan en su trabajo, sabe? Por ejemplo, aquí el trabajo lo utilizan en ciertas ocasiones para poder ver unas dimensiones. Por ejemplo, digamos, está aquí, digamos, en cierta pieza, digamos, en la entrada de la garita. Y ahí quieren ver hacia el fondo, entonces ellos utilizan los drones para ver eso. Ya, ujú. Chévere, chévere, Jessy. A ver, ¿por qué le hice la pregunta? Porque, bueno, en un principio pues fueron utilizados para, o sea, hacer fotografías aéreas y muchos lo utilizan para hacer unas tomas, digamos, está en un lugar y pues que sea más agradable. Pero ya del otro lado, algo más técnico, ha sido de mucha utilidad, inclusive para corroborar ciertos modelos, ¿no es cierto? Se dice deforestación del Amazonas, pero ¿cómo comprueban la deforestación del Amazonas o de un sector del Amazonas? Entonces, si van a una imagen satelital, pues posiblemente tengan ahí un poco pixelado y demás. Entonces, con los drones, a una determinada altura, pueden tomar algunas fotografías. Bueno, yo tampoco tengo un dron, pero justamente, esto ahorita una una carpetita. Creo que sí les comenté, tengo un proyecto de Galápagos para instalar paneles solares en zonas rurales de Isabela. Entonces, en agosto que estuve por allá, mi compañero, bueno, él radica ya en Galápagos y él sí él tenía un dron para que algunas cosas que tenía por allá.
Entonces, hicimos algunas tomas, fíjense. Pero ahora, netamente con fines de identificar acá qué tan factible es la zona que al menos tengan para instalar paneles solares, ¿no es cierto? Entonces, una fotografía desde el piso, pues prácticamente imposible. Buscar en el Google Maps, Google Earth, pixelado, ¿no es cierto? Si bien es cierto, tiene una muy buena precisión, pero en algunos casos inclusive no están actuales, ¿no es cierto? Por más que uno le haga zoom, no va a estar, digamos, en ese momento. Entonces, ahí están, por ejemplo, algunas fotografías que tomamos de ese sector. Hay inclusive en la zona, o sea, porque hicimos una toma aérea para obviamente ver el tema de las posibles sombras, ¿no es cierto? Si está en una determinada zona, si es que existen los árboles y demás. Entonces, la aplicación que se le da para ese tema. Y otra finca, de hecho, aquí estamos, aquí abajo estamos, aquí está el de negro soy yo, aquí está mi compañero que está justamente bañándole. Entonces ahí está, estamos tomando para ver justamente dónde colocar. Nos llamó la atención esta es una finca que tenía unas dos vaquitas, pero tenía ese símbolo un poco extraño. Pero bueno, entonces ahí hacíamos tomas de la ubicación, ¿no es cierto? Y cómo estaba la zona, si que tal vez incluso ahí podría haber alguna otra finca, qué tan acceso tendría, por ejemplo, ahí está otra caseta. Entonces, eh, claro, como le pregunté al compañero cuánto costaba y sí me dijo que sí fue medio costoso. Esta fue otra finca de la parte más alta todavía, sí, porque es la zona rural es la parte más alta y lo mismo también debe ser en Santa Cruz, donde vive Dani. Entonces la neblina pues estaba más intensa. Entonces es un paisaje muy interesante en Galápagos, que en menos de 5 minutos ya se recorre de la costa, sube como a la parte de la sierra, porque está más frío y demás. Entonces la neblina, incluso interesante cómo capturaban esa neblina para tener agua, que no llegaba con facilidad a las zonas rurales del agua. Entonces, identificamos. Obviamente, para acceder a esto, no es que ingresábamos y listo, voy a filmar. No, o sea, teníamos que tener la autorización de las personas. Nosotros conversamos primero con los dueños de las fincas para completar e indicarles cuál era la finalidad del mismo. ¿Sí? Entonces, eso. Entonces, es una de las tantas aplicaciones que se tiene. En este caso era para ver paneles solares y con Paul se llama justamente el colaborador. eh, Teníamos esa imagen, teníamos con GPS las coordenadas, les voy a indicar con el ArcGIS como ver diámetro, no, pero áreas de techos, incluso para luego ya planificar y ver cuántos paneles, si le soporta o no soporta, si tiene que ser en piso, o sea, ya una aplicación un poco más directa. De hecho, en eso consiste la investigación. Ok. Eso, chicos, no sé si tienen tal vez alguna pregunta. ¿No? ¿Muy claros? A ver, bueno, Vero me dijo que te quedó sin luz, pues quedó pendiente la exposición para mañana. Y Eddie también ya le escribí, veamos qué me dice mañana. Y justamente hace un momento me llegó un par de correos del CASES. Y el CASES es un organismo, si sabían, que acredita instituciones de educación superior. Y estoy en una fase para ingresar a ser para evaluador. Entonces me llegó el correo y tengo una evaluación a las 7 de la noche y otra a las 8. Quiero ver cómo me va el de las 7. Entonces, mañana hacemos las dos exposiciones que quedan de Edith, de Nicole, y vemos cómo vamos con las otras para no dejarles sí, o sea, sin actividad. O sea, tienen algunas tareas pendientes, mañana les puedo explicar, para que tampoco se les haga pesado. Podemos avanzar ya también con el proyecto integrador, tanto de SIG como el de química. ¿Sí? Entonces, pero bueno, les adelanto un poco para ya mañana dedicarnos solamente a eso y vemos esas 2 últimas horas cómo hacemos con las clases, ¿ok? Entonces, pero como le digo, mañana nos conectamos normalmente porque a las 6 no tengo ningún inconveniente. Ok, chicos, entonces vámonos un receso, nos vemos 8, ¿qué digo? 7:35 para arrancar química, ¿sí? Química quiero, al menos voy a acabar lo que son soluciones y así también puedo adelantar una parte de la tarea, ¿ok? Listo, chicos. Entonces yo cierro esta sesión para que se me vaya descargando el video. Ya nos vemos luego. Ok, Ya, profe. listo. Gracias.